Buenos días de nuevo. Pasamos al último espacio de estas jornadas tan, bueno, pues inspiradoras también, ¿verdad? Que aunque nos dejen algunos malestares, que es una palabra que aparece, y algunas incomodidades, y seguro que también nos vamos a llevar muchas cosas que nos van a ir reconfortando, ¿no? Por tus últimas palabras, seguro. Y también han aparecido aquí cosas muy hermosas. Y yo creo que también en esta última sesión, con esta conferencia de clausura, pues por lo menos en la previsión que estaba en mí inicialmente, estaba precisamente eso, que nos lleváramos algunas esperanzas, porque creo que tenemos un momento también, igual que hemos hablado en estas horas del momento oscuro y el momento preocupante que se está viviendo en otros países como Estados Unidos, ¿no? Pues aquí tenemos un momento que es alentador y un momento que es esperanzador con personas como Pedro Gullón en el Ministerio de Sanidad y en su dirección general de Salud Pública y de Equidad en Salud, que ya esto, el nombre, pues ya pues pone algunos elementos que nunca habían sido puestos en un cargo, el poner la equidad en salud. Así que yo tengo ahora el privilegio y agradezco muchísimo que Pedro haya hecho un hueco en su agenda para estar aquí con nosotras, con nosotros hoy. Bueno, muchísima gente lo conoce. Yo voy a hacer una presentación sencilla, que es la que él me dijo que hiciera, que vuelve a hablar de la humildad de todas las personas que han estado aquí ayer y hoy, que son grandiosas, valerosísimas y que tienen esa humildad y que a mí me parece que es admirable, porque tenemos muchas cosas que aprender y entonces siempre estamos en esa disposición. Y Pedro, pues yo le conozco hace tiempo y la verdad que me alegro muchísimo que tenga un reto difícil, que él lo sabe y ya lo hemos hablado, pero qué suerte que te tengamos ahí, aunque sea un poco incómodo. Pedro es licenciado en Medicina por la Universidad de Alcalá y es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Es máster universitario en Salud Pública por la Universidad de Alcalá de Henares, doctor en Epidemiología y Salud Pública por dicha universidad, donde pues ha ejercido de profesor, investigador, hasta el momento en el que ocupa su cargo en el Ministerio de Sanidad. Ha realizado sus principales tareas profesionales en el ámbito de la salud pública y de la epidemiología y ha estado en instituciones tanto españolas como en Estados Unidos, Australia. Su principal campo de investigación es el análisis, bueno, también de los determinantes sociales de la salud, pero especialmente se ha centrado en el urbanismo, que afecta, como bien sabemos todos, a la salud y que recientemente pues hemos vivido aquí una gran manifestación en Madrid del impacto de la vivienda y que hemos puesto el foco en la salud, especialmente desde AMASAP, la Asociación Madrileña de Salud Pública, que tengo el honor de presidir, que donde tengo aquí a muchos compañeros y compañeras y que tenemos ahora. Me hago un poco de anuncio. Tenemos un podcast maravilloso que se llama El estómago de las hormigas y que los últimos podcasts son del impacto de la vivienda en la salud. Bueno, Pedro, lo sabes, ¿no? Bueno. Y afecta pues especialmente a la salud. Tenemos perdona, Isabel, tenemos a la última podcastas, hay podcaster o algo así. Y escucharla, que merece la pena. Bueno, Pedro, es un placer, es un honor. Te doy la palabra y vamos a escucharte todas y todos con mucha atención. Gracias. Mil gracias, Pilar. Quería, pues, lo primero, agradecer que me hayáis invitado y pedir perdón por no haber estado todas las jornadas, porque aunque se diga esto de qué difícil es hacer un hueco para que venga Pedro o para que venga alguien con un cargo así, pero para mí, claro, del pasado que vengo, de lo académico y este foro, o sea, esto es
esto es lo que yo quiero estar. O sea, es decir, es como, por favor, haced cualquier cosa para sacarme de ese edificio y poder venir aquí más tiempo. Porque aquí es donde disfruto para mí. Lo que he escuchado, lo que me contaron de ayer, o sea, para mí es apasionante, ¿no? Esta mañana, pues escuchando a Maya y a Clara es algo, ¿no? Para mí totalmente estimulante y desde luego unas cosas que creo que más disfruto. También, antes de empezar con esta presentación que he preparado para hablar hoy aquí, sí quiero hablar desde qué lugar se hace, para también entender un poco qué soy capaz de cubrir o qué no soy capaz de cubrir. O sea, lo estoy haciendo sin ser una persona experta en interseccionalidad, con experiencia en epidemiología y salud pública y con interés científico e intelectual en estos temas, pero sin ser una persona experta en ello, y también desde el lugar que ocupo ahora, que ocupo un lugar en la administración y específicamente en la Administración General del Estado, con lo cual, o sea, en lo central, con lo cual voy a hablar mucho de la posibilidad de políticas o no desde ese lugar, que es mi posición, y luego, claro, con todos los sesgos que provienen también de la posición que tengo social, que interseccionalmente es a la persona con más privilegios que pueda haber. O sea, porque soy hombre, posición ahora mismo encima con poder dentro del Estado, sin cis hetero, o sea, con una posición muy privilegiada dentro del estatus social, con lo cual no, con lo cual sabéis que bueno, con que se intenta, pues que hay cosas que, por favor, perdonadme y decidme después echarme a bronca si no cubro bien todos los aspectos que hay que cubrir a la forma de hablar. Si no hago eso aquí, un momento. Sí, ahora no, pero si no, lo hago así. ¿No? Ah, ahora no funciona. No, tampoco, ni con las flechas ni con el espacio. Está quedado un poco bloqueado. Sí, se ha conectado. Pero no, pero tampoco con las flechas ni con el espacio, vamos. A ver. Ahora sí. Así, y a ver, ahora sí. Ahora sí. Ah, perfecto. Gracias, Alberto. Pues nada, una pequeña presentación de quién soy para los que no me conozcáis. Ya lo ha dicho Pilar, que yo soy médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Hice después máster de doctorado en Alcalá y después tuve un tiempo fuera, estuve un tiempo en Drexel, intenté irme un tiempo también al RMIT en Australia, que es un sitio un instituto más de tecnología, pero centrado en urbanismo, en el cual pues estaba ahí cuando recibí la llamada para venir al ministerio. Entonces estaba de profesor ayudante doctor, investigador, hasta que recibí la llamada de Pedro, ¿te quieres venir al ministerio para ser director general de salud pública? Y dije, ¿qué es esto? Pero bueno, aquí hemos llegado. La realidad, y sobre todo más después de un año, que lo que me gusta es estar, parece un tópico, ¿no? Pero lo que me gusta es estar con mis amigos, que era mi gente, leer cómics, la filosofía y viajar en una TARDIS, porque, bueno, ya podéis ver por la camisa también que me gusta mucho el ámbito más de ciencia ficción. ¿Qué quería yo hablar hoy? ¿O qué me apetecía cubrir en lo que podemos hablar hoy? Sin ser extremadamente pesado, para dejar tiempo también después a que podamos discutir algunos aspectos. Una pequeña introducción teórica, quizá no tan pequeña, pero una introducción teórica que quiero llevarla un poco hacia lo que es teoría llevada a la acción. Es decir, qué marco teórico me interesa a mí para realizar acciones en salud pública. Después voy a ser bastante más crítico que proactivo, pero intentaré ser proactivo porque no me queda ser otra que optimista. O sea, que decir, cuando estás en estos sitios, o es optimista o te hundes en la miseria. Entonces tengo que intentarlo, ¿no? Aunque sea ponerme una careta de optimismo, pero tengo que ser bastante optimista con lo que podemos hacer. Pero sí que voy a hablar de cómo la propia estructura de Administración General del Estado es un problema para poder hablar de interseccionalidad. Y después vamos a hablar de algunas estrategias políticas, unas pinceladas sobre estrategias y políticas que tienen en cuenta de una forma más acertada, menos acertada, la interseccionalidad, ya sea parte en ella o que de forma un poco más integral, que es un poco más complicado. Y terminaré solo con una pequeña parte de agenda futura de cosas que creo que son acciones que se tienen que llevar a cabo y que verdaderamente son todo cosas que ya han salido en lo que he ido escuchando. Empezamos un poco con una pequeña introducción y sin
ser pesados, no voy a poner más definiciones de interseccionalidad porque ya las habéis escuchado todas, pero, claro, me interesaba empezar por aquí para decir que esta forma en la que tenemos, que es una forma en la que tenemos los seres humanos de vivir cuando tenemos diferentes circunstancias, estamos situados en diferentes lugares y estamos de alguna forma influidos y nuestro cuerpo está metido en diferentes realidades a la vez, ¿no? Según nuestra raza, identidad, el lugar en el que vivimos, según nuestro género, nuestra posición socioeconómica, religión, etcétera. Pero importante es entender, y volveré a ello más tarde, y se ha comentado, lo han comentado Maya y Clara también antes, que esa forma en la que tenemos de vivir de forma interseccional, bajo todos los poderes que nos atraviesan día a día, no es una forma individual de vivir, sino que es una forma colectiva y que viene por sistemas conectados de opresión y diferentes sistemas estructurales. Y creo que esto lo tenemos que tener en cuenta todo el rato, no dejarnos llevar por un discurso muy individualista de suma, de más 2, más 3, más 4, menos 1, y en base a eso hacemos diferentes políticas, sino que todo esto viene por estructuras propias que nos sitúan con diferentes vulnerabilidades, de forma que estamos diferentemente vulnerabilizados, pero que todo esto viene por unos sistemas de opresión y de estructura de poder. Esto cuando hablamos de la interseccionalidad, y esto me mataría seguramente Luisa Borrell si ve esta diapositiva, pero pues seguro, además hay confianza para que me diga que me mata. Cuando hablamos de interseccionalidad, ahora mismo estamos refinando mucho todos los enfoques metodológicos que pueda haber ello, pero llevamos un tiempo ya que lo estamos permeando de una forma y de otra. Particularmente en este artículo que publicamos en 2021, donde analizamos los factores de riesgo cardiovasculares y las desigualdades y las diferencias entre hombres y mujeres, las desigualdades en factores de riesgo, donde podéis ver en la figura, y si no, pues lo tenéis que creer, según lo lea yo, porque a lo mejor está lejos, pero donde veis que, sin entrar mucho en los datos concretos, pero que una medida que es de un índice relativo de desigualdad, que habla de cuanto es mayor de 1, más igualdad hay, socioeconómica en este caso, pues tenemos un valor de 1,13 de ese índice relativo de desigualdad en diabetes en general. Cuando vamos a las mujeres es de 1,20 y cuando vamos a los hombres es de 1,08. Lo cual quiere decir que las desigualdades en factores de riesgo cardiovascular, y esto era general para casi todo, menos para el tabaquismo porque hay interacciones más complicadas, pero que las desigualdades en nivel socioeconómico, los factores de riesgo cardiovascular son mucho más altas en mujeres. Y en este artículo yo fue la primera vez que intenté abordar científicamente que esto era un tema de interseccionalidad. Y también comentando antes lo que dijo Amaya, que nos costó un poco. A nosotros nos costó metodológicamente ponernos a escribir de interseccionalidad, hablando quizá de un hallazgo que metodológicamente alguien te diría, bueno, has hecho una interacción, ¿no? O sea, que tampoco te flipes. Pero que nos interesaba mucho meter esa discusión en esa parte del artículo, porque creo que había que avanzar la agenda en este tema. Aunque es una cosa que nos viene a todos a la cabeza, y creo que Amaya lo ha expresado muy bien antes, que es el tema de cómo de que pensamos que cuando publicamos estamos publicando sobre lo mismo, y esa crítica que hacemos a nuestro trabajo, ya lo digo con la mirada de investigador previo, es cierta. O sea, es cierta este cuestionamiento, y es positivo que nos lo hagamos. Pero por otro lado, desde el punto de vista más político que veo ahora, simplemente que el ruido se haga varias veces facilita la acción política. Ayuda a cambiar narrativas. Y esto digo desde otro punto de vista para que tampoco la desazón vaya por ahí, ¿no? Y el introducir nuevos temas en esas discusiones o llevarlos a otro nivel también es interesante. En este caso, ya digo que es un artículo que no era extremadamente complejo, pero que era un análisis interesante. Decidimos meter una discusión sobre interseccionalidad y cómo las vidas de las mujeres en diferente nivel socioeconómico, en diferentes de las de hombres en diferente nivel socioeconómico, y cómo eso incrementaba las desigualdades. Entonces, el término interseccionalidad no es la primera vez que lo oímos hablar, desde luego. O sea, que decir, si vamos ya a textos no fuera de la salud pública,
Vamos, esto claramente viene del feminismo negro y de la teoría crítica feminista, y ya llevamos, son décadas en las que se lleva escribiendo sobre estos temas, ¿no? De cómo sobre todo las mujeres negras, un movimiento muy importante en Estados Unidos, se sentían excluidas de los espacios feministas, y cómo intentaban elaborar nuevas teorías que intentasen llevar esto a cabo. Ahora lo hemos expandido más. Ya lo hablamos desde la salud pública, y eso nos hace que ahora nos interese. Y de hecho estamos haciendo un primer curso que tiene que ver con interseccional en salud pública, dentro de cabe que lo hacemos con todas las dudas del mundo. O sea, que aquí tenemos muchas más dudas y muchos más tirar ideas que soluciones que ofrecer. Pero esto es la realidad. O sea, que no pasa nada. Me parece una bonita forma de construir cosas para el futuro. Pero claro, ahora tenemos un interés que es creciente en este tema de la salud pública, porque se habla internacionalmente, y entonces nos decidimos meternos en ello. Luego, por otro lado, que existen movimientos sociales específicos ya incluso en nuestro contexto que reclaman esta mirada interseccional, que quizá en Estados Unidos fue el movimiento negro, donde estuvo el origen, especialmente mujeres negras, y aquí yo creo que la mirada interseccional ha entrado en los movimientos sociales, especialmente por la diversidad de género, pero que lo tenemos desde diferentes sitios, ¿no? Las trabajadoras, por ejemplo, las trabajadoras de hogar lo han introducido también para diferentes ámbitos. Es decir, no solo es que nos interesa académicamente, sino que tenemos un movimiento social que ahora mismo respalda que intentemos responder a estas preguntas. Y luego, por otro lado, que tenemos dudas de cómo generar este conocimiento, entonces nos interesa mucho meternos en estos embolados, que esto también es muy, muy académico, especialmente muy de la episocial, de cuando tenemos un embolado, el meternos en ello para intentar resolverlo, porque tenemos curiosidad científica, y creo que es algo que no debemos perder en ningún momento, que es muy interesante. Esto va a tener algunas resonancias con cosas habladas antes, pero es evidente que Amaya, Clara y yo compartimos muchos referentes, y yo quería hablar de, como decía al principio, cuando hablamos de estos sistemas interseccionales, estos no vienen de nada, sino que vienen de diferentes ejes, de diferentes estructuras de poder. Y a mí particularmente me gusta esta forma de verlo, un poco actualizada, aunque Amaya lo ha dejado en una diapositiva, pero no ha salido más, a través de Nancy Fraser, que sí ha hablado de esas moradas ocultas, que son estas estructuras elefante en la habitación que no estamos viendo, pero también a través del libro Capitalismo Caníbal, que lo tenía una diapositiva puesto, y Los talleres ocultos del capital, 2 libros de Nancy Fraser, que creo son fundamentales para entender las estructuras de poder ahora mismo en el sistema capitalista. Y esto es una figura que elaboramos en relación al COVID, pero bueno, que estaba basada en otra que había hecho Amaya, que estaba basada en una cosa que habíamos escrito Javier Padilla y yo, y que está basada en Nancy Fraser, en el fondo, pero retocado, conocimiento conjunto, intentar referenciarnos unos a otros en esto. Pero lo que tenemos aquí es que el sistema capitalista, entendido como un sistema mundo, una forma de operar, no exclusivamente como las relaciones económicas que tenemos entre unas personas y otras, sino como un sistema mundo, una forma completa de funcionar, está en crisis. Está en crisis, y está clarísima en crisis, pero ¿hacia qué vamos? Es donde no tenemos claro. Y este sistema capitalista que está en crisis no solo está en crisis por los ciclos económicos que suelen funcionar y que decía Marx, que ponen continuamente el capitalismo en crisis, sino porque sus condiciones de posibilidad, aquellas cosas que hacen que funcione el sistema mundo, son las que están en crisis. ¿Y qué es lo que hace que funcione este sistema mundo? Pues lo que hace que funcione este sistema mundo es los cuidados que hacemos unos a otros, todas aquellas cosas que incluso están fuera de relaciones económicas. Esa crisis de cuidados que existe imposibilitan que funcione el capitalismo de manera correcta, y lo pone un poco en jaque, y hace que funcione peor el sistema mundo, entendido como el sistema mundo que se resiste al cambio. No que sea positivo que hablemos de cuidados, pero esa crisis de cuidados hace que el sistema mundo capitalista funcione peor y esté en crisis. Pero también tenemos las propias crisis políticas, el funcionamiento que tenemos de manejar político está en crisis. Bueno, mira, las democracias representativas cómo están en crisis ahora mismo, ¿no? Hemos pasado prácticamente de un modelo, el más antiguo, de democracia representativa, con todas sus lacras que podía tener el de Estados Unidos, a una dictadura. O sea, que decir, yo creo que ya están ya no hay contrapoderes democráticos en Estados Unidos, es básicamente una dictadura ahora mismo. Hemos pasado en 2 telediarios, es una crisis de legitimidad que tienen las democracias representativas y que ya vienen unos años arrastrando. Aquí en España muy expresada a través del 15M, por ejemplo.
Y luego, por otro lado, pues la crisis planetaria en la que estamos, la crisis ecológica, que también la extracción de recursos y la forma en la que eso funciona es una base del propio capitalismo. Sin poder contar con la naturaleza como un elemento separado de la, del funcionamiento del capitalismo, no podía funcionar, ¿no? Sin contar con que la política está para sostener el capitalismo, sin que los cuidados están para sostener el capitalismo y sin considerar que la naturaleza estaba ahí para que el capitalismo funcionase, todo se rompe. Todo se rompe. Y el capitalismo como sistema mundo se rompe. A esto que añadimos en su momento, por añadir capas, además que Amaya antes hablaba de esto, Nancy Fraser ya en sus últimos textos añade la crisis que hay colonial en general, sino como todos los sistemas coloniales también están en crisis, en redefinición, y en el fondo también toda esa forma de extraer recursos, tanto humanos como esos recursos materiales, de países de renta baja para los países de renta alta, para la producción, está en crisis, aunque siga existiendo, pero hay unos modelos que están en crisis ahí, o de redefinición de los colonialismos, ¿no? Que no tiene por qué ser hacia lo positivo, sino hacia una redefinición nueva neocolonial. Todo esto es lo que nos lleva a que después tengamos que hablar de interseccionalidad, porque todas estas formas de opresión diferente y todas estas crisis que tenemos hacen que operen diferentes sistemas de opresión. Aquí lo relacionamos con el COVID, pero en general se puede hablar con la salud. Entonces, que no olvidemos nunca estos marcos, porque son muy interesantes a la hora o son tremendamente importantes a la hora de pensar qué es lo que podemos hacer. Leyendo un poco sobre la interseccionalidad en la salud pública, encontré un artículo que creo que hablaba muy bien de cómo estamos en cuanto a interseccionalidad, que hablaban en este artículo, un poco centrado también en COVID, pero que es aplicable en general a toda la salud pública, de cómo la interseccionalidad ha ido penetrando en la salud pública. Por un lado, tenemos una primera ola que tiene que ver con la teoría, enfocada en la historia, las definiciones y pensar en qué rol puede tener en la salud. Esa es una primera ola en la cual la interseccionalidad penetra en la salud pública. Después hay una segunda ola que suele pasar con todos estos conceptos, cuando los llevamos muy críticos, que terminan popularizándose porque están hablando de una realidad clarísima que queremos investigar, que decía yo antes, pero que se terminan popularizando y terminan suavizando sus conceptos críticos para intentar adaptarse un poco a ser más transversales. Esto con todo lo que lleva una popularización del término, lo cual nos permite trabajar de forma quizá más transversal, pero también suaviza sus perspectivas más críticas. Y esto pasa con casi todos los conceptos. Determinantes sociales de la salud, que a mí me hablen de determinantes sociales de la salud en un congreso en un congreso de algunas especialidades clínicas y que me hablen de ello sin tener en cuenta nada contextual, pues es enfermizo, pero significa que se ha popularizado mucho el término. Y con interseccionalidad, pues esto pasa en una segunda onda. Una tercera onda es una onda más analítica, donde ya estamos viendo cómo concretamos todo este enfoque interseccional y cómo puede actuar tanto académica como políticamente en crisis de salud pública. Y después tendríamos una cuarta onda, que sería que hemos introducido interseccionalidad en las políticas de equidad en salud. Yo no sabría en qué onda nos encontramos ahora, la verdad, diría que no en la 4, desde luego, pero un enfoque parte 1, parte 2, parte 3, de que estamos en diferentes momentos, pero yo creo que es una buena forma de pensar, no como un eje natural de cómo van a ocurrir las cosas, pero sí como un potencial camino a seguir de bueno, pues no pasa nada porque pasen estas cosas, que podemos avanzar hacia adelante. Y evidentemente, como no, pues voy a hablar de Jeffrey Rose, si no soy yo. Pero es que si quiero ver, o sea, ahora quiero intentar algo que he estado pensando estos días y que puede ser una lanzada al aire, pero cómo desde Rose podemos partir hacia unas políticas interseccionales. Y voy a intentar explicarlo replicando algunas cosas que ha dicho Clara antes, porque esto también está totalmente fusilado de ese artículo que antes Clara ha sacado. Para los que no conozcáis un poco la teoría de Jeffrey Rose decía que normalmente lo que preguntamos en consulta es ¿qué le pasa a esta persona que tenemos delante? ¿Por qué esta persona ha enfermado? Y entonces pues encontramos los factores de riesgo que explican que una persona pues pueda tener un infarto, ¿no? Que tenga tensión alta, que tiene diabetes, lo que sea, ¿no? Que tenga azúcar alto o cualquier elemento que estemos buscando. Y lo que decía Jeffrey Rose es que en el fondo lo que tenemos, otra forma de preguntarnos es
bueno, pero ¿qué pasa entre diferentes poblaciones, ¿no? Y aquí él cogió un ejemplo de unos nómadas en Kenia y unos funcionarios en Londres y comparó su distribución de la tensión arterial en una figura que, por copiar la de Rose, que ya está en blanco y negro y muy esto, pues está copiada de forma un poco cutre por mí con datos inventados, ¿no? Donde se ve la diferencia de presión arterial entre una población en azul, que son los funcionarios de Londres, y más en rosa, que son los nómadas de Kenia. Y lo que vemos ahí es que no cambia lo que tenemos en extremo a curva. No es que no haya personas con tensión arterial alta, porque en ambos sitios lo hay. Lo que pasa es que dependen de su propia distribución. Lo que cambia entre las dos poblaciones es la distribución de toda la enfermedad. Hay un movimiento hacia la izquierda de toda la población. Y claro, cuando nos preguntamos qué es lo que pasa, no responde a esos factores individuales. Lo que responde es a las diferencias contextuales que hay entre las dos poblaciones. Lo que diferencia uno y otro no es que haya más hipertensos, no es que haya más personas con menos actividad física, es que hay algo en la población. Incluso si hacen menos actividad física es porque hay algo en la población, tienen formas diferentes de vivir. Y esto es lo que tenemos que preguntarnos poblacionalmente, ¿no? De hecho, la teoría lo que te dice, y es lo que contaba Clara, lo que tenía Clara antes, es que esto nos lleva a dos formas diferentes de actuación desde la salud pública. Por un lado tenemos las actuaciones de alto riesgo, que lo que intentan es aquellas personas que están en extremo de más riesgo de enfermedad, puede ser por sus condiciones de vulnerabilidad social, económica, o puede ser porque tengan más tensión arterial y tienen más riesgo de tener un infarto, por lo queramos medir. De las personas de alto riesgo les hacemos algo para que se parezcan más a la media, ¿no? Por ejemplo, las típicas intervenciones que hacemos de dar un fármaco para la tensión arterial, para que se le baje la tensión arterial y estén más en la media. Esto es muy interesante porque lo que hacemos es quitarnos a los que tienen un riesgo relativo más alto. Los que están en ese grupo son los que tienen ellos mismos como personas individuales, los que tienen más riesgo de sufrir una enfermedad. Pero por otro lado está la visión poblacional, que es, bueno, ¿por qué no nos preguntamos esas causas que distinguen a ambas poblaciones e intentamos actuar sobre esas causas más fundamentales e intentar mover toda la curva de distribución? Y la idea es intentar tener políticas poblacionales que muevan toda la curva de distribución. Tiene un efecto tremendamente interesante porque, en el fondo, donde se producen la mayoría de los casos de enfermedad, no es en extremo. Porque en extremo hay muy poquita gente. Tienen mucho riesgo relativo, pero hay muy poca gente. Donde se produce la mayoría de los casos es en el grueso de la población. Entonces, esos movimientos, aunque sean muy pequeños, de mover toda la población, tiene un impacto en salud enorme. Y él hablaba de la complementariedad entre ambas estrategias, ¿no? No es poner una por encima de otra, sino la complementariedad de ambas. Y creo que eso tiene mucho que ver con interseccionalidad. Esta es la misma tabla, pero que la he cambiado de color, pues la misma tabla que ha puesto Clara antes. Estas estrategias de alto riesgo, decía antes que tienen unas ventajas, que sobre todo, como actúas individualmente, normalmente el individuo las acepta bien, tiene mucha motivación para el que lo hace, porque el profesional puede ver cambios en lo que está pasando, y eso también es relevante a la hora de hacer diferentes políticas. Al individuo le motivan. Normalmente, como están muy focalizadas, el balance tanto riesgo-beneficio es a alto riesgo, entonces suele ser más adecuado, y el coste-beneficio también suele ser más adecuado. Pero tiene unas limitaciones muy claras la forma de alto riesgo. Primero, que detectar a las personas de alto riesgo ya es un coste y no es fácil. Entramos en toda dinámica de pensar en las clasificaciones que se ha hablado antes. Por otro lado, no va a las causas de las causas, es paliativa, simplemente. No cambia en un momento, pero no cambiamos las estructuras que están ocurriendo. Tiene un potencial limitado para la población y por otro lado, es inadecuado para los comportamientos, ¿no? Porque tú estás simplemente intentando cambiar una conducta, pero no lo que ha llevado a esa conducta. Por otro lado, las estrategias poblacionales, que son medidas controles ambientales, medidas sociales, económicas, urbanas. Hemos hablado antes de la renta básica universal, que es un ejemplo de una estrategia preventiva poblacional, aunque no sea propia de salud, pero que es una estrategia preventiva poblacional. Suele ser radical, intenta atajar las causas que hay detrás de las estructuras, tiene un potencial para la población y suele cambiar los comportamientos, porque cambia las estructuras de los que viene. Ahora bien, tiene algunas desventajas. Normalmente cada individuo percibe muy poco cambio con estas estrategias. Bueno, se ha aplicado esto, pero yo no veo beneficiada mi vida significativamente. Y eso se conoce como la paradoja de la prevención. Verdaderamente, con que bajemos todos muy poquito peso, y aquí voy a citar a Manuel, que está adelante, el artículo de
el artículo donde analizaban qué pasó en Cuba en el periodo especial y después con su recuperación económica, la variación poblacional de peso era muy pequeña. Cada persona había bajado de peso 3-4 kilos y después había recuperado 5 o 6. Sin embargo, los cambios en la incidencia de diabetes y la mortalidad de diabetes eran espectaculares, porque pequeños cambios en cada persona cambian mucho la curva de distribución y eso cambia mucho los riesgos. Puede ser poco motivante para el sujeto, desde luego poco motivante para el profesional, porque puede haber pocos cambios, y el balance riesgo-beneficio, depende de cómo se haga, puede ser más inadecuado. ¿Y qué tiene que ver esto con las desigualdades? Ha habido críticas a los modelos, y voy a poner la primera figura que veis por ahí, de Kathleen Froelich, que es un artículo que es muy leído del año 2011. Ella teorizaba que las estrategias poblacionales en realidad aumentaban las desigualdades sociales en salud porque no movían la curva de distribución, sino lo que hacían de alguna forma era aplanarla, moverla un poco a la izquierda, pero también la aplanaban bastante. Y utilizaba ejemplos de algunas estrategias poblacionales, como por ejemplo las estrategias de cribados poblacional, ¿no? Porque ahí entran, que hacemos una estrategia de cribado que es poblacional, pero esto no tiene en cuenta que las personas, por ejemplo, después tienen barreras para el sistema sanitario o que lo perciben de diferente forma o que tienen más tiempo para poder acceder a ello, y hay desigualdades en cribados, en casi todos los cribados que podamos hablar, ¿no? En mama, en cervix, incluso en cáncer de colon, que se introdujo más recientemente, hay desigualdades en los cribados. Y es una forma de pensar en plan, ostras, por lo poblacional a lo mejor solo no vale, ¿no? Que puede aumentar desigualdades. Aún así, ha habido críticas a la crítica, porque para eso también estamos, ¿no? Una crítica a la crítica de lo que hablaba Froelich aquí, y aquí saco un artículo de Alicia Riley, que es para mí de los artículos más importantes que se ha publicado en la epidemiología social de los 2 últimos años, donde ella teorizaba que en realidad las causas fundamentales no son solo causas que son poblacionales y que bueno, pues si aplicas una política poblacional pueden reducir desigualdades o no, sino que las causas fundamentales nos hablan de las desigualdades que hay entre diferentes poblaciones y las que hay dentro de todas las poblaciones. Es decir, el racismo nos habla de desigualdades entre diferentes poblaciones porque se permea de forma diferente en diferentes poblaciones y dentro de cada población también marca desigualdades. Entonces ella hablaba que en realidad las causas fundamentales, las causas masivas de las que hablaba Rose, en realidad las llama sistemas de exposición, que es una forma en la que modifican cómo estamos expuestos a diferentes elementos. Y que me parece una manera muy interesante de llevar lo rousiano hacia la crítica y hacia otra forma de verlo. Además, en esto de la interseccionalidad, y aquí un artículo que cierra Claire Bambra, que si no ha sido citada aquí, pues siempre es citada en estos foros, y que tiene también relación con una cosa que se ha comentado en la mesa anterior, referencias totales, porque es que referentes muy parecidos, que Clara hablaba de las identidades versus los sistemas, ¿no? Y que en este artículo que publicaron en Social Science and Medicine hablaban un poco también de estas micro y macro políticas para la interseccionalidad, que tiene que ver con esa forma que vemos de ver las identidades y que puede ir hacia un punto de vista más individualista, aunque no siempre, pero puede ir a un punto de vista más individualista, y los sistemas de opresión que están detrás de ello. Entonces, que nunca nos olvidemos a analizar interseccionalidades, y de nuevo vuelvo a lo que decía al principio, todos esos ejes de opresión que están detrás. Que instituciones que marcan estén del camino también de las experiencias vividas de las personas. Las experiencias vividas de las personas vienen de estos sistemas de opresión. ¿Y esto cómo lo intentamos aterrizar en políticas? Para mí, el enfoque de políticas tiene que ser de este universalismo proporcional. Pongo un nuevo universalismo proporcional porque creo que la concepción original de universalismo proporcional no tiene en cuenta la interseccionalidad de los diferentes ejes, pero esta idea de universalismo proporcional consiste en, vamos a proporcionar derechos universales, pero vamos a tener en cuenta las diferentes realidades desde que se puede obtener esto, ¿no? Pongamos una política poblacional, como puede ser, por ejemplo, la universalidad del sistema sanitario, que antes Clara ha apuntado también algunas críticas a ello. Si la universalidad del sistema sanitario se hace sin la perspectiva de cómo diferentes colectivos pueden ejercerla o no, en el fondo aumenta desigualdades. Si tiene en cuenta esa perspectiva, con ese universalismo proporcional, es decir, que sea una política poblacional pero que tiene en cuenta diferentes realidades, pues podemos hacer que lo contrario, sino que sirvan para reducir las
reducir las desigualdades. Este marco que parte de la paradoja de prevención que hablaba de Rawls, también de una teoría que se llama de las teorías de las intervenciones concretas dentro del universalismo y también de la paradoja de la redistribución. Y a través de estos tres marcos teóricos se crea el universalismo proporcional, que es una forma de pensar que las políticas poblacionales también tienen que tener en cuenta diferentes realidades. Y esto pues tiene que aplicarse a la salud en todas las políticas y a todos los elementos. Y esta mirada, y respondiendo un poco a lo que decía Sol en las preguntas, la interseccionalidad nos tiene que llevar también a la forma de actuar interdisciplinar, pero yo dentro del gobierno interdepartamental, ¿no? Que lo hablaré un poco después en la crítica. No podemos, la salud en todas las políticas no puede ser en vano, no puede ser solo en las políticas de salud, porque entonces no es salud en todas las políticas, es evaluación de políticas de salud, sino que tiene que ser en otros elementos y tiene que tener en cuenta esta equidad en salud y cómo interseccionalidad y los diferentes ejes interactúan entre ellos. Bien, tenemos diferentes, bajo este enfoque, ¿no? Que es enfoque teórico desde el que yo creo que debemos partir para hacer políticas de interseccionalidad, tenemos diferentes retos. La mirada interseccional es dinámica, es compleja, no es un efecto sumativo, nos saca de los lugares comunes, nos pone en cuestionamiento todo el rato, nos hace volver, por eso pongo ese nueva entre paréntesis, a una orientación de nuevo hacia los ejes de poder. Y nos está poniendo en sitios muy incómodos, que es positivo que nos ponga en sitios muy incómodos y que nos cuestionemos continuamente esos lugares desde los que respondemos y esos enfoques teóricos también que tenemos para intentar actuar en ello. Y esto lo dejo como un poco de lo que yo me encuentro pensando en estos temas. Ya decía que siga para alargar un poco la parte teórica, pero es que es lo que más me apasiona, de verdad. Voy a poner ahora algunos ejemplos de cómo la estructura de la propia Administración General del Estado es un problema. Y voy a poner pequeños ejemplos, pero que son muy fáciles de ver para ver cómo estamos en un what the fuck continuo a la hora de hacer políticas de equidad en salud. Esto es la estructura del ministerio. Da igual, no podéis ver nada, ¿vale? Pero la estructura del ministerio, donde está la ministra muy grande, pero estamos el resto por ahí. Me voy a centrar en mi dirección general, ¿vale? Esta es la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud. Subdirección General de Sanidad Exterior, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Promoción, Prevención y Equidad en Salud, Sanidad Ambiental, Calidad Asistencial, VIH y Observatorio de Salud de las Mujeres. Claro, que es lo raro que se ve ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se ve raro? Como una subdirección de Promoción y Equidad, Observatorio de Salud de las Mujeres. No, ya estamos compartimentalizando la forma que tenemos de actuar. Y aunque intentemos romper todas esas barreras en la forma de actuación, en el fondo estos compartimentos estancos son una realidad desde la administración. Y por lo tanto, los tenemos que tener en cuenta que esto es una gran limitación a la hora de actuar de forma interseccional, que basamos las cosas en cajones, las intentamos romper, está bien la coordinación, la forma de actuar en conjunto, pero que esto existe y es una propia limitación a cómo tenemos que actuar. ¿Cómo vamos a llevar la salud en todas las políticas? Y como decía Sol antes, el foro de salud no tenemos a lo mejor a economistas, pero tenemos una dificultad para dialogar entre nosotros muy grande. Cuando intentamos meternos en ellos o convocamos, por ejemplo, la forma de abordar entre diferentes sectores algunas políticas es doble, ¿no? Este enfoque de salud de todas las políticas es doble de alguna forma. Por un lado, intentamos que todas las memorias de las leyes tengan un impacto en salud, que es una legislación que estamos intentando llevar a cabo a través de la Ley de Equidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Y luego, por otro lado, está que nosotros en las actuaciones que hagamos intentamos hacer partícipes a otros ministerios, tener mesas interministeriales de actuación. En el Plan Nacional de Obesidad Infantil, pues tenemos sentados a 21 ministerios, donde cada uno tiene unas acciones concretas que tiene que hacer en reducción de obesidad infantil dentro de sus propias competencias. Y está guay esa perspectiva, pero son maneras tan diferentes de verlo que normalmente el resto de ministerios, o sea, los que están más apelados, ¿no? más cercanos, como consumo, pero el resto de ministerios van ahí, mandan a gente de poco nivel para cumplir un poco el expediente de que siguen yendo a cosas interministeriales, pero les da igual.
les da completamente igual. Entonces, la propia estructura, y esto lo bajo a cualquier tipo de administración, esto no es solo para esta administración, la propia estructura de Administración General del Estado es un impedimento para trabajar entre diferentes disciplinas, que es la única forma que tenemos de verdad de tener una mirada interseccional a las diferentes cosas que ocurren. Si no tenemos una interlocución con migraciones, si no tenemos una interlocución con el sistema económico, con Hacienda, con impuestos, con igualdad, ¿qué políticas con mirada interseccional vamos a crear? Porque en nuestro lado podemos llegar a un sitio muy, muy limitado. Así que bueno, este es un lado bastante con visión un poco negativa. Ya os digo que al menos sí que nosotros intentamos llevar a cabo diálogos, intentar romper barreras, pero no es fácil. Esto es una cosa que está ahí. Algunos mejores y peores ejemplos que os voy a poner de algunas estrategias que tienen en cuenta o no la interseccionalidad. Voy a poner algunas estrategias o elementos que lo tienen o que no. Por un lado tenemos el plan de prevención, el plan integral de prevención y control del tabaquismo, que es lo único que me lleva a los medios últimamente, que es hablar de este tema. Que en el fondo las políticas de tabaquismo, las políticas de prevención del tabaquismo, al estar en sí el tabaquismo con una distribución interseccional tan clara y tan evidente, que las epidemias de la curva del tabaquismo son tan diferentes, por ejemplo, por género, por clase, por raza, ¿no? Que tienen diferentes momentos de evolución. Empiezan a fumar los hombres de clase alta, luego los hombres de clase baja, luego las mujeres de clase alta, luego mujeres de clase baja, y lo mismo al dejarlo, ¿no? Que es totalmente, esto es Bourdieu en su pura expresión, ¿no? De cómo diferentes grupos sociales van copiando los diferentes elementos unas de otras. Entonces, las políticas de tabaco, muchas veces, aunque no aborden específicamente, no digan estamos actuando de forma interseccional, normalmente tiene un efecto interseccional relativamente claro, porque avanzando con esas formas, y más en el momento en el que estamos ahora, normalmente de forma implícita benefician mucho más, son políticas universales, pero que benefician más a las personas que están en más vulnerabilidad, porque son las personas que ahora mismo tienen una ganancia en dejar el tabaquismo mayor, porque son los colectivos que todavía no han dejado de fumar, por ejemplo. Entonces tienen, aunque sea de una forma sin estar explícito en ello, pueden tener una actuación interseccional, y desde luego normalmente no son políticas que aumenten muchísimo las desigualdades, sino que tienden a reducirlas por esta forma de actuación que tiene en general tan desigual y tan compleja las políticas de tabaco. Luego, por otro lado, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de Obesidad Infantil, el PENROI, del que hablaba antes, en sí, como enfoque de todo el plan, las políticas en concreto a lo mejor no, pero en sí el enfoque de todo el plan es un universalismo proporcional bastante claro, que pues, evidentemente deja algunos ejes de actuación. Esto no es completo, pero al menos tiene una perspectiva de universalismo proporcional, porque contiene algunas medidas que son claramente universales, que, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con todas las políticas de publicidad de alimentos, sobre determinantes comerciales, sobre leche materna, sobre los comedores escolares. Todas son políticas universales que van destinadas a todo el mundo. Pero después estas políticas están complementadas con un intento de ir más al terreno con algunos elementos, como por ejemplo los que tienen que ver con los patios abiertos, con ofrecer más horas para que se puedan hacer actividades de bienestar o de actividad física o de alimentación, lo que sea, fuera de los horarios, y que van a estar destinadas especialmente a áreas de mayor vulnerabilidad. Entonces, bueno, al menos la perspectiva al menos es de universalismo proporcional, con muchas comillas, ¿vale? O sea, que decir, esto estoy hablando al menos de perspectivas que sí que están en ello. Saco la estrategia de salud pública no porque tenga elementos especialmente concretos que favorezcan la interseccionalidad, sino porque es uno de los primeros documentos del Ministerio que explícitamente aborda que existe interseccionalidad. Ya es algo, ¿vale? O sea, no tiene un abordaje muy concreto sobre la interseccionalidad. Cada uno de los ejes están abordados de desigualdad de manera un poco atomizada, que es como solemos actuar, de forma un poco atomizada, pero al menos sí que aborda que existe la interseccionalidad. Entonces, bueno, como cosas que están menos bien, pero que al menos empiezan a estar en el camino, por aportar también un poco el debate va avanzando. Y otros tres temas, y con más uno, que también entran en estos términos. Esto de poca aclaración de Oviedo es porque no tenía ninguna imagen para hablar de la actuación en conjunto con la comunidad del pueblo gitano que hacemos desde el Ministerio, que en sí es una política que podría parecer de alto riesgo o que va directamente enfocada a unas personas en concreto que tienen peor riesgo de salud,
como es la comunidad gitana, pero en realidad se trata muchas veces de que todos aquellos elementos que ya existen y que deberían ser accesibles para todo el mundo, que sean de verdad universales. Consiste en intentar actuar con estas personas para que puedan acceder a estos servicios, para que puedan hacer actuación. Entonces, bueno, de una parte de intentar llevar, y esto es totalmente interseccional, porque bueno, pues evidentemente está atravesado por un racismo enorme, pero también por la posición socioeconómica y también evidentemente por género, porque las personas con las que interactuamos principalmente con esto y cuando se abren son las mujeres gitanas. Luego otros elementos más a futuro que se están llevando a cabo y donde creo que es una buena oportunidad para meter una perspectiva interseccional. Por un lado está el plan de acción de salud mental que está elaborando el comisionado de salud mental, que por lo que sea, precisamente quizá por esta perspectiva que se ve normalmente como muy ideologizada, una perspectiva que tiene claramente las desigualdades, la equidad y la interseccionalidad entre ejes de actuación que tiene ese plan, con estrategias universales, con estrategias que van específicamente a poblaciones a riesgo, intentando además eliminar etiquetas, intentando actuar de forma global, pero teniendo en cuenta que hay diferentes vulnerabilidades. Esto, por las comunidades autónomas del PP, por lo que sea, pues no les gustó mucho y nos lo pararon en el último Consejo Interterritorial. Es una vergüenza de Consejo Interterritorial que si hubiese cámaras ahí no se hubiesen atrevido a decir tantas tonterías como dijeron ese día. Pero que quedó ahí parado. Se aprobará porque somos muy cansinos y no tienen argumentos, ¿vale? Pero nos lo pararon. Pero bueno, está ahí como un elemento que creo que de a futuro de cómo mirar desde plan estrategias la interseccionalidad, en este caso en salud mental. Y por otro lado, en la parte de vigilancia, hablabais antes un poco de los datos. Creo que tenemos una oportunidad grande en esta redefinición nueva que está habiendo de la vigilancia en salud pública, de qué datos debemos tener, de cómo miramos a eso desde el punto de vista de desigualdades en salud. Y dentro de los sistemas de vigilancia que va a haber dentro de la red de vigilancia en salud pública, va a haber un sistema de vigilancia en determinantes sociales de la salud específico. Nos está costando mucho trabajar en ello. Hubo un documento que ruló, la Sociedad Española de Epidemiología lo revisó, pero estamos en continua revisión de cómo vigilar las desigualdades y los determinantes de salud para incluirlos también en todo el sistema de vigilancia interoperable, para que seamos capaces de mirar los diferentes ejes de salud y poder tener miradas intersectoriales a la hora de analizar y mapear bien qué es lo que está pasando con la salud de la población. Y aquí quería añadir, aunque no le he puesto foto, es la actuación que sí que veo como bastante esperanza, la actuación que se hace sobre el VIH. La actuación que se hace sobre el VIH va muy destinada, sobre todo en el momento que estamos ahora, va totalmente destinada al estigma y a la discriminación. Y habla antes Clara de Maya también un poco de ello. Cómo el estigma y la discriminación también son elementos que crean desigualdad. Son elementos que crean desigualdad encima sobre sectores sobre los que ya parten estructuras de poder, ¿no? Pues ¿quién tiene más estigma? Pues una mujer trans que se dedica a prostitución, ¿no? Y que está además a enorme riesgo por la situación que tiene de contraer VIH. Y creo que en ese sentido la forma que tenemos de abordarlo es una forma que intenta acabar con el estigma, no es nada estigmatizante, pero que intenta llevar políticas poblacionales como puede ser el uso del preservativo, intentarlo llevar a los colectivos que están más vulnerabilizados, o los test de VIH, intentarlo llevar a terreno hacia donde está la gente, intentarlo alejar solo de, bueno, ya está disponible en farmacias, lo puedes comprar y allá tú, sino dejarlos gratuitos, dejarlos accesibles a los lugares a los que van esas personas, sin tener en cuenta que sea tampoco en plan, no, esto es una política que va destinada a personas trans. Esto es una política que va destinado a personas que tienen bajos recursos económicos, sin ni siquiera intentar eliminando esas etiquetas, sino agrupando a través de los movimientos sociales que ya existen alrededor de esto, que nosotros dejemos, por ejemplo, test de VIH hacia esos lugares donde esas personas se organizan y a partir de ahí que ellos puedan tener acceso a estos recursos. Entonces, esta visión del estigma y la discriminación me parece a mí que sí que es una pequeña luz a cómo podemos actuar en términos interseccionales. Y lo último, ya de verdad me callo porque estoy hablando mucho más, muchísimo más de lo que yo quería, pero unas pequeñas pinceladas de cosas de las que he hablado o cosas de las que no he hablado todavía porque es una agenda de futuro. Yo sí creo que necesitamos un marco nuevo de determinantes sociales de la salud. Creo que tenemos que eliminar ya el marco de la OMS o los marcos en capas de cebolla, que a mí particularmente nunca me han gustado encima,
pero creo que, creo que nos tenemos que deshacer de, ellos. Tenemos que volver a marcos que pongan el poder en el centro y la interseccionalidad de los ejes, que volvamos a poner lo estructural de por medio, que no quede solo como, bueno, aquí esos determinantes macroestructurales que no nos fijamos porque solo nos vamos a fijar en los intermedios y a ver en qué intermedios nos fijamos, ¿no? Intentar volverla a poner en el centro. Sí que creo que de los ejes de desigualdad en España, el que tenemos, para mí, menos desarrollado dentro de salud pública, porque sí que creo que la diversidad de género está teniendo unos avances muy importantes, pero sin embargo el racismo tiene un desarrollo más pequeño. Así que también la cuña publicitaria, 10 de abril en Bilbao, que también estaré por ahí con todas las personas que estemos, porque creo que es lo que necesita ahora un urgente desarrollo y políticas claras que sean con mirada antirracista, no solo de inmigración, sino antirracista, que creo que es importante ya pasar de ese ámbito hacia el ámbito de los ejes de poder, como decía ya antes. Por otro lado, tenemos políticas que consideramos muy exitosas y que son la base sobre lo que hablamos, como puede ser la universalidad, que decía antes, que requieren de esa mirada interseccional, que no podemos quedarnos en esas políticas, sino que tenemos que darle una repensada a cómo esto puede de verdad ser universal. Luego, que evidentemente necesitamos profesionales que esto lo lleven a cabo. O sea, si yo estoy aquí y estoy expresando muchísimas dudas sobre la interseccionalidad y cómo llevarla a cabo y más, estoy soltando más pinceladas sobre lo que creo que puede ser positivo, lo que creo que no puede ser más positivo, pero no solo vale un impulso político de una persona que esté concienciada, sino que tenemos que crear la estructura social que es la que nos puede impulsar un poco, pero también profesional para estar en ello. Que desde luego ninguna parte del sistema, como comentaban antes en las preguntas, está libre de estos prejuicios, y ya no solo de desigualdad, sino ya de forma interseccional, que creo que es la capa más allá. Y luego que la salud en todas las políticas no se puede entender como un impacto de simplemente poblacional, sino que siempre tiene que ser una equidad en salud en todas las políticas. Es decir, cuando hagamos evaluaciones de impacto en salud, son evaluaciones en impacto en salud y equidad en salud, porque tenemos que tener esa mirada. Si no, nos podemos dejar llevar por un universalismo sin esa parte proporcional que no lleve a ser un universalismo real. Aunque bueno, que algunas de ellas sí que tienen un efecto directamente equitativo, prestaciones por crianza, renta básica universal, que sí que tiene ese efecto directamente redistribuidor, porque lo pagan más al final, aunque todo el mundo reciba lo mismo, terminan pagando más los que tienen más beneficios y termina ejerciendo un efecto redistribuidor. Y lo siento porque he hablado muchísimo más de lo que yo quería, pero gracias de verdad, es un placer poder estar en este foro. Gracias. Bueno, la verdad es que a mí me da mucha pena, yo soy controladora del tiempo, lo dije el primer día, ¿no? Ayer, pero me da pena dejar que cortar a Pedro, porque también, no, es que también me parece que necesitábamos pues algunas cuestiones que pueden ser realmente también más transformadoras, ¿no? Y había que dejarte hablar, o sea que muchísimas gracias. Es verdad que vamos con una agenda muy apretada ya de tiempo, y es verdad que tenemos aquí a nuestro vicedecano de investigación y que él también, sí, sube si quieres, y él tiene, sí, un segundín, Pablo, y es verdad que él tiene prisa, seguro, sí. Marta, ¿puedes traer su cartel para que se siente con nosotros? Para que pueda también ir. Sí que, si me lo permites, David, solamente una cuestión que era un compromiso. Había dos personas que, sí, no hay problema, que se quedaron. Solamente dejarme hacer una consulta, porque como el vicedecano tenía su entrada a la 1:30, no sé si se tiene que ir, ¿sí? Esa es la única cuestión, que yo no tengo prisa, y Pedro me dio permiso para que se pudieran hacer algunas preguntas. Y tú te puedes quedar. Entonces solamente quiero saber si nuestro vicedecano se puede quedar un poquito. Vale, pues entonces si él se puede quedar un poquito, si os parece, vamos a dar la palabra a dos personas, Pablo y... Sí, y sí, tenemos 3 palabras, sí. 3 palabras. Si hay alguna más que de verdad que no se quiera quedar, porque diga, es que por favor, Pilar, no me dejes sin decir esto, que levante ahora o no la suba. Ya. ¿Sí? 3.
Muy bien, pues 3 palabras. Si no te importa, Pablo, estas compañeras que quedaron... Sí, lo único, perdón, es Paule. Es que Vale, y mi pues... pronombre es ella. Vale, vale. Pues nada, perdona. No, nada, o sea, que no me había enterado el primer día, No, ¿sabes? entiendo que no se oiga. Sí. Sí, ya. Nada, pues Paule, cuando quieras. No, perdona, las compañeras primero, que estaban primeras, luego Paule y luego el otro compañero. Sí. Bueno, era una pregunta que quedó pendiente de la mesa anterior, o más que una pregunta, una reflexión, pero te agradezco mucho, Pedro, tu mirada crítica, sobre todo desde la posición que estás, así que muchas gracias. Un poco en la línea, me ha gustado mucho la mesa anterior porque creo que ha sido muy interesante también esta reflexión que ha tenido históricamente la salud pública, ¿no? Que es situarnos en el out como el problema de salud, a partir de ahí, ¿no? Toda la mirada de las desigualdades sociales y por lo tanto poner el foco en la investigación en personas que son finalmente personas, cuerpos, experiencia y colectivos que padecen más violencias y por lo tanto tienen estos peores resultados en salud. Y tenemos esta tendencia, me incluyo, a siempre estudiar y poner la mirada en cuerpos ya violentados y que ya sabemos que sufren, padecen de una serie de iniquidades y por lo tanto mucho de esto nos sirve para nuestros marcos explicativos. Y creo que lo interesante, ¿no?, de lo que se ha ido hablando es la importancia que tienen las estructuras y la ideología. Y a partir de ello creo que el tema de poner el foco, por lo tanto, y plantearnos y atrevernos también, ¿no?, desde salud pública a estudiar, por lo tanto, cómo se reproducen finalmente es decir, el porqué de estas desigualdades y cómo estas se reproducen dentro del sistema o las estructuras, y comenzar a pensar también, ¿no?, en hacer investigación, estudiarlas, y también pensar y por qué no atrevernos a hacer intervenciones. Lo hablo tanto, ¿no?, también lo comentamos con mi compañera Vanessa, tanto desde espacios comunitarios, que seguimos poniendo siempre el foco, ¿no?, el foco en aquellos sectores y barrios más con mayor desigualdad o mayor privación socioeconómica, y pocas veces nos pensamos en quienes ostentan el poder y por lo tanto reproducen las desigualdades. Y esto finalmente nos tendría que hacernos a nosotras también preguntarnos el lugar que ocupamos en esta jerarquía de poder y despoder. Bueno, era un poco, creo que viniendo a colación lo que habéis estado hablando, y era interesante, ¿no?, también comenzar tal vez a resituar la mirada que estamos tan habituadas a tener. Esto, muchas gracias. Bueno, no, nada, complementar un poco, que es lo que estábamos diciendo antes. Uno, agradecer mucho en conjunto las jornadas, porque han sido muy interesantes. Y lo que decíamos un poco antes, ¿no?, de poder hacer comunitaria con esta, o sea, poder hacer intervenciones también, ¿no?, con la mirada interseccional, puesta sobre todo en las relaciones de poder que comentábamos, ¿no? Para mí se resume la interseccionalidad con tener una mirada en las relaciones de poder, que muy pocas veces yo creo que la tenemos, y por qué, y también a raíz, ¿no?, de lo que estaba diciendo Pedro, en la administración pública, que es donde yo trabajo, todas somos muy homogéneas. O sea, hay de partida, ¿no?, la gente que trabaja en la administración pública tenemos una mirada muy similar, partimos de un espacio muy similar en sistemas de poder, y si no somos capaces nosotras mismas de hacer esta reflexión, es muy difícil que dejamos de ser, ¿no?, que dejamos de ser clasistas, colonialistas, etcétera. Hay un sesgo aquí súper importante. Y claro, a raíz también de esto, ¿no?, en la Administración General del Estado, y la propia administración, cuando, ¿no?, intentas traspasar esto, pone un montón de trabas burocráticas para que no se revisen estas relaciones de poder y para que no se puedan hacer intervenciones que rompan estas relaciones de poder, y esto me parece interesante. Y a raíz de esto estaba pensando, cuando tú, Pedro, estabas hablando sobre el tema de la obesidad, es que me parecía súper interesante, y ayer estábamos hablando con un compañero también en la cena del tema de, o sea, la obesidad per se es un concepto muy colonialista, ¿no? Es un concepto muy capitalista y es un concepto muy machista, es decir, que viene de la intersección de los 3 sistemas de poder que existen. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando estamos pensando en políticas de obesidad y no repensamos, ¿no?, el concepto que estamos aplicando? Ya está, gracias. Pues lo otro que era un poco más, poca reflexión, pero sobre esto último, sí que, o sea, a mí me incomoda mucho hablar del plan de estratégico obesidad que se hizo en la legislatura anterior y lo hemos tenido que heredar nosotros, que creo que tiene algunos elementos interesantes en formas de actuación, pero
pero me da un poco pavor siempre hablar de ello. Es verdad que el enfoque al final de lo que hacemos son como muy de bienestar genérico para niñas y niños, pero a mí me da un poco pavor en general el enfocarlo bajo esa mirada. Me alegra un montón oírlo porque justo es una de las cosas que quería comentar, porque justo en unas jornadas de interseccionalidad ya hemos visto dos mesas que yo creo que han tenido una mirada un poco gordófoba, y creo que también hay que poner no solo sus intersecciones sino la propia gordofobia sobre la mesa y cómo desde la salud la reproducimos. Lo que quería preguntar es que estos días hemos estado hablando bastante de la limitación que tenemos con los datos quantis, sobre todo, y la injusticia epistémica que supone no recogerlos. Y es una pregunta muy directa de los datos que recoge el propio Ministerio de Sanidad, como por ejemplo puede ser la Encuesta Nacional de Salud, si se plantea incluir, por ejemplo, la racialización o la orientación sexual y la identidad de género, como sabemos que hay directamente un mandato por la Ley 4/2023, ¿no?, de igualdad real y efectiva en las personas LGBTI, y hacer la reflexión de que realmente llevamos mucho tiempo esperando. Y se nos suele decir que tenemos que seguir esperando y no tenemos tiempo. Creo que este Ministerio de Sanidad, y además se nos sigue recordando, es lo más proclive que podemos tener, y que lo que va a venir después es o el fascismo de la ultraderecha, incluyendo al PP, o el fascismo feminista del PSOE, que directamente nos está borrando y quiere que todo esto se elimine. Entonces, pues eso, que si es cómo se plantea incluir este tipo de datos, o si está parte dentro de la estrategia interseccional para que los podamos luego las bases de datos secundarias manejar. Muy directa. Ah, sí. Que Luis haga la pregunta y respondo a las... Vale, Luis, médico de familia de Zaragoza. O sea, me ha encantado la jornada y la charla, y sí que me llamó, igual es una tontería, pero me llama la atención que cuando has dicho lo que es el ministerio se había hecho, y yo igual también hubiera esperado, todo lo que has puesto eran planes de problemas de salud, ¿no? Que a lo mejor hubiera sido, que no sé si ha pasado o no, y si no hubiera pasado me hubiera gustado que pasara, y si ha pasado que se contara, ¿no? La intervención que ha tenido el ministerio, tu dirección digo en positivo, cosas que creo que se han hecho en positivo, pero cuando hablo de interseccionalidad creo que al final tenemos que ir a ver las relaciones de poder, ¿no? Casas que estén dando un poquito más de poder a X personas, ¿no? Y lo que me había apuntado, yo honestamente creo que el aumento del salario mínimo interprofesional los últimos años es una medida que está dando poder a un montón de gente de la que estaba más excluida. Todo el tema de los falsos autónomos, la legislación que se ha hecho, yo tengo un montón de pacientes que eran falsos autónomos y creo que se les dé un contrato más digno, les está dando un poder en su vida que yo creo que mejora su salud. El tema de los contratos precarios, contratos indefinidos frente a parciales, y en negativo. Entonces, me encantaría que me dijeras si el Ministerio estuvo ya apoyando al Ministerio de Trabajo, porque yo creo que eso es hacer un abordaje de interseccionalidad. Y si no, explícitamente apoyarlo. Y en negativo, cosas que quedan para esta legislatura, yo creo que el Ministerio de Sanidad tendría que estar hablando de la ley de regularización de población migrante, porque que ese 500.000, 1 millón de personas tengan el derecho tengan una serie de derechos, eso es darles poder. Que la ley de vivienda sea realmente correcta, porque la precariedad de la vivienda quita poder a muchos de nuestros colectivos. Que el Ministerio tuviera algo que decir en la ley Mordaza, porque no podemos salir a expresarnos para mejorar nuestros derechos. No los estoy diciendo ejemplos de que yo creo que sería ir a la raíz, y ojalá el Ministerio de Sanidad, interseccionalmente que has dicho, no sé si me entiendes, ¿no? Que hubiera estado bien, y hemos llamado al resto de ministerios al plan de VIH, pero es que nosotros hemos estado, no lo sé si se ha hecho, si no se ha hecho, si no, ojalá se hiciera, y si no, al menos que apoyásemos cuando pasa, porque yo que he hecho veces de menos esos, porque nos vamos a quedar de nuevo en temas muy intermedios de si fuman más, fuman menos, hacen más deporte o hacen menos, pero yo creo que estas medidas a la final son la base de la salud de las poblaciones y de que tengan más poder. Vale, perfecto. Pues os respondo a las dos personas. Paule, muchas gracias. Placer escucharte siempre. Que respecto al tema del INE, o sea, respecto a la Encuesta Nacional de Salud, pues es un tema muy complicado de quién se encarga de la Encuesta Nacional de Salud. O sea, no somos nosotros directamente, según mi dirección general, pero dentro de poco sí. Entonces, cuando entre la ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, que se vota en comisión el 13 de marzo, o sea que ya es una realidad de verdad, va a existir, llevo un año diciéndolo, pero de verdad, ahora sí que de verdad, ahí sí que llevamos entre las funciones de la Agencia Estatal de Salud Pública está elaborar la
elaborar la encuesta del INE. Teniendo nosotros en nuestra mano, tenemos más facilidad para meterlo y más sensibilidad. También digo que hay cosas que nos mandata encima la ley que tenemos que incluir sobre diversidad. Te digo que, bueno, pues que la batalla ideológica también se tendrá que dar incluso dentro. Porque puede pasar que, lo sabes tú, lo sabes de sobra, que incluir a veces también genera reticencias, pero que es un mandato que tenemos legal y por lo tanto debemos hacerlo. Respecto a lo que ha comentado Luis, claro, he hablado mucho desde el punto de vista de nosotros como Dirección General, salvo que he incluido también el plan de salud mental del comisionado de salud mental. He hablado más desde lo que tenemos nosotros, precisamente porque venía partiendo de esas dificultades que tiene la administración de meternos a todos en cajones. Y entonces, claro, pues nosotros sí que estamos intentando internamente dentro del gobierno intentar impulsar estos temas, sobre todo con vivienda, hacemos informes, os entregamos sobre el efecto en salud, etcétera, pero normalmente no nos llaman. O sea, si nos llaman, ya hay un sesgo de que quieren hacerlo así. No nos van a llamar para que seamos un pepito grillo. Si nos llaman, ya es que hay una forma de verlo muy amplia. Entonces intentamos meternos nosotros, aparte que llamemos nosotros, intentamos meternos. Un ejemplo de cómo nos estamos intentando meter ahora es con el Pacto de Estado de Migración y Asilo, bueno, con el europeo, que ahora tiene aplicación en España y que tiene una parte que puede ser muy complicada según se lleva a cabo y que el Ministerio de Interior nos estaba ignorando bastante, que tiene que ver con el screening inicial, cómo se hace las derivaciones, y que nosotros, bajo un punto de vista de, aunque sea muy neutro al principio, de no, queremos asegurar la continuidad asistencial de la gente, debemos estar ahí. Pero debemos intentar desde meternos en la parte de salud, intentar virar algunos elementos que no son específicamente de salud, pero que son los que tienen efecto en realidad en salud, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nos intentamos meter en ello cuando podemos, y a veces en discusiones más grandes, el Consejo de Ministros o la CG6, que es una comisión que hay previa al Consejo de Ministros, intentamos hacer observaciones sobre otros planes que tienen en salud. El último ejemplo ha sido la Estrategia Nacional de Alimentación, que la estaba haciendo Agricultura y que ya evidentemente la alimentación tiene efecto en salud, pero donde partía no solo decirte que el vino es sano y que una copita al día está mejor que bien, sino de una penetración de la industria dentro de la Administración General del Estado que era horrible. Y bueno, en esa comisión conseguimos pararla. Fuimos 3 ministerios a la vez del bloque Sumar, fuimos Sociales, Sanidad e Infancia, directamente a decir, oye, aunque sea bajo la excusa de os estáis metiendo en nuestras competencias, y conseguimos frenarlo por un lado, y al menos que, bueno, en las negociaciones al menos toda parte de salud ha quedado libre de conflictos, no todo, porque son lobby de industria, esto es lo así, el Ministerio de Agricultura es un lobby de industria, pero vamos metiéndonos en ello. Ahora, fácil no es. O sea, que decir, claro, lo que hablo es de una situación en la que avanzamos poco a poco y en la que estaría genial que tuviésemos un enfoque entre diferentes administraciones para poder actuar interseccionalmente. Bueno, pues voy a decir solamente una cosa muy rápida porque la clausura como tal le toca a mí, vicedecano de investigación, de alguna persona más igual aquí, pero mío, sí. Pero solamente, bueno, no podía dejar de decir que me despido provisionalmente, temporalmente, o sea, de vosotras y de vosotras y de vosotres con mucha esperanza, mucha alegría de haber compartido este espacio, de saber que nos queda mucho trabajo, pero que podemos hacer cosas, aunque el escenario sea un poco desalentador. He construido así un poco una frase frankensteiniana, o sea, pero que quería compartiros, y es que creo que necesitamos un cruce de saberes para fortalecer con valentía, con arrojo y con ahínco las políticas y las intervenciones intersectoriales, y que precisamente eso necesita nutrirse de esas narrativas interpretativas que decían por aquí algunas compañeras, que se derivan desde luego de la investigación, pero que tenemos que dar ese paso más a que se conviertan en narrativas interpretativas, y que la intención fue esa al hacer estas jornadas, y que por eso además en el título estaban 2 palabras claves, que era estudio e intervención, porque no se podía concebir una cosa sin la otra. Y así que ya sin más, porque luego nos podemos dar besos, saludos, lo que queráis
fuera, pero va a cerrar David Fernández Sevilla, que es mi vicedecano de investigación de la Facultad de Medicina de la Autónoma. Cuando quieras, David. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos. Prometo ser breve. Lo más importante de esta jornada ya ha tenido lugar y, bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Pilar la invitación de poder estar hoy aquí con vosotros y poder haber asistido a esta jornada que ha sido muy interesante. Sobre todo también agradecer al panel de expertos que ha participado y que ha formado un programa muy atractivo. De hecho, queda patente por la gran asistencia que ha tenido y sobre todo a vosotros, a los asistentes, que finalmente son los que justificáis que se creen estas jornadas. Así se lo voy a transmitir al vicerrector de Política Científica que impulsó este tipo de jornadas con el objetivo principal de fomentar la colaboración, de romper esos compartimentos estancos que no solo ocurren a nivel del ministerio, sino a nivel de la universidad y que de alguna forma están poniendo límites o están retrasando el avance en investigación. Entonces, sin duda, hoy hemos roto esas barreras asistiendo a este tipo de jornadas y tenemos que seguir fomentando que esto sea así. Así que muchas gracias, Pilar, por haber organizado tan excelentemente este tipo de jornada. Yo me quedo con ganas de más, así que ya tienes que estar pensando en el siguiente año organizar algo parecido porque es como tenemos que trabajar. Y bueno, disculparme también que no he podido estar en todo el evento porque, como bien ha dicho Pedro, pues la agenda tienes muchos compromisos y no puedes llegar a todos como te gustaría. Así que, por último, me ofrezco como vicedecano de investigación a que si tenéis cualquier tema relativo con la Universidad Autónoma de Madrid o la Facultad de Medicina, os pongáis en contacto conmigo porque cualquier sugerencia, aporte o en cualquier cosa que yo pueda ayudaros va a ser un placer y aunque no pueda resolver vuestra pregunta o vuestro asunto, me comprometo a llevarlo al foro oportuno para poder atender vuestra demanda. Así que nada más, agradeceros una vez más vuestra asistencia, participación y espero que el año que viene nos volvamos a ver aquí o en otro foro similar. Muchas gracias.